Momento de hablar de esos arqueros infravalorados del fútbol colombiano, que, hay muchos, y que lograron ser campeones. Uno de ellos es Nelson Ramos. Nelson Ramos deambuló por algunos equipos importantes. Algo le vieron. Las veces que yo lo veía, me parecía un arquero pequeño, pero su estatura era 1,85. No sé, pero lo veía pequeño. A veces hacía unas atajadas muy buenas y a veces se mandaba unas macanas terribles. Participó en América de Cali, en Millonarios. En Millonarios ganó dos títulos, una Liga y una Copa Colombia. En su debut con Pasto ganó también un título. Una cosa tremenda. El único club donde pudo jugar internacionalmente fue el Deportivo Quito en Ecuador, pero no duró mucho. Después anduvo de equipo en equipo. Estuvo alguna vez jugando una Copa América en 2011, lo convocaron, pero no jugó ningún partido. Arquero infravaloradísimo, Nelson Ramos. Continuamos este recorrido. Otro arquero infravalorado que logró ser campeón fue Rufai Zapata. Uno de esos arqueros que uno decía, este me da seguridad en el arco, pero era de esos, como ya vengo diciendo, y a veces sí, a veces no. Una de cal, una de arena. Rufai jugó en el América de Cali, lo recuerdo en una Copa Libertadores, donde jugó unos partidos muy buenos, pero después otros que no. Después con el Cúcuta Deportivo, creo que también disputó la Copa Libertadores. Lo mismo, unos partidos excelentes donde salvaba, era determinante, pero luego la embarraba. Su, Supo salir internacionalmente, jugó en Argentina. Eso está muy bien por Rufai Zapata. Jugó en Rosario Central, en Belgrano, después fue a Chile, Deporte La Serena. En el Steaua Bucarest, desde el 2007 al 2010 estuvo el hombre. Se mantuvo por allá en Europa. Después en el FSSB2, también de Rumania. En el Galatasaray estuvo solo un año. Vuelve a Águilas Doradas, después pasa a Millonarios y su prime fue en Santa Fe, donde estuvo casi 6 temporadas, del 2004 al 2019. ¿Qué ganó el señor Rufai Zapata? Un título con el América de Cali, uno con el Cúcuta Deportivo, con el Santa Fe, una Superliga de Colombia, una Superliga de Colombia con Santa Fe, una Copa Merconorte con el América de Cali, una Copa Sudamericana con Santa Fe y una Copa Suruga Bank. Pero terminó su carrera en uno de los equipos chicos de Colombia, como es Águilas Doradas. Aquí menciono algo de Rufai Zapata y es que fue el arquero de ese 9-0 que nos metió Brasil por allá en Sydney, en el torneo preolímpico. Dios mío, por eso tenía como esa mancha, ¿no? Rufai jugó con Colombia una Copa América en 2007, después la Copa América Centenario 2016, fue titular en el tercer partido, pero pues cayó Colombia 3-2. También participó siendo suplente en las eliminatorias de Sudáfrica 2010, 2014 y 2018. No era titular, era infravalorado, o sea, lo ya convocaron porque pues no había más. Me voy a meter con un ídolo del Santa Fe, Rufai Zapata también, me imagino que es ídolo para los hinchas del Independiente de Santa Fe, ¿cómo no? Eh, Quien ha ganado una Copa Sudamericana, un torneo de renombre. Él, Agustín Julio, que también era de esos arqueros que uno decía, caramba, este es mucho portero, pero lo que vengo diciendo, una de cal, una de arena, hacía unas jugadas tremendas, unas atajadas, pero después unas embarradas que uno decía, no puede ser. Este sí no tuvo un, una carrera internacional. Sus momentos más destacados fue con el Tolima en el 2005. Por ahí también fue convocado a la selección Colombia. Y el Independiente Santa Fe, en el Independiente Santa Fe en 2008. También ganó pues una Copa Colombia, ¿no? Con el Santa Fe. Esos fueron como los momentos más destacados en Independiente Santa Fe. ¿Qué ganó?
ganó con también jugó con el DIN, Independiente Medellín, ganó un torneo finalización en el 2002 y una Copa Colombia con Santa Fe en 2009. Con Santa Fe ganó un torneo Apertura del 2012, Superliga de Colombia 2013, Torneo Finalización 2014, Superliga de Colombia 2015, Copa Sudamericana 2015, Torneo Finalización 2016, Copa Suruga Bank 2016 y la Superliga de Colombia en 2017. Lo ganó con Santa Fe, pero siendo directivo y gerente deportivo. Ganó más siendo estando ya retirado de las canchas. Pero pues es un referente para los amigos hinchas del Independiente Santa Fe. Continuamos con estos arqueros infravalorados que al menos ganaron algo y por alguna razón eh, daban de qué hablar fecha tras fecha. Continuamos con Nico Martínez. Este arquero creo que es más recordado por la hinchada de Atlético Nacional. También un arquero con un tremendo físico que metía miedo, 1,92, así misma estatura que Agustín Julio. Metía miedo, como que daba seguridad, pero yo no sé por qué a veces tenía una inseguridad tremenda debajo de los tres palos. A veces unas reflejos para ser determinante en jugadas y a veces unas salidas en vano que uno decía, no puede ser, ¿qué te pasa? Pero bueno, ahí estaba, un arquero infravalorado que con el Nacional ganó muchísimo. Del 2010 al 2016 ganó torneo finalización, torneo apertura, Copa Colombia, torneo finalización, torneo apertura, torneo finalización, una Superliga de Colombia, una Copa Colombia y una Copa Libertadores. En este transcurso también le tocó ser suplente de Armani en el 2016. Estuvo en Turquía, le dio para ir a Turquía. También pasó por la selección nacional, pero pues eh, entre 2013 y 2012 siendo convocado para 22 partidos y apareciendo en 7 partidos como titular apenas. Era infravalorado. O sea, estos arqueros que he nombrado podían haber sido muy grandes si hubiesen tenido una regularidad más o menos aceptable. Continuamos este recorrido. Bruno Velázquez, así le decían a este jugador de nombre Edinson. Un portero también que medía 1,81. No lo veía como pequeñito, ¿no? Por la televisión. Yo me acuerdo mucho de haberlo visto en Atlético Nacional mucho tiempo. eh, del 2000 al 2004, imagínense ustedes. Después pasó por varios equipos, entre ellos grandes como el América de Cali, el Atlético Junior y varios pequeños. En el América jugó en el 2004, pero pues su paso no fue tan exitoso. El único título que tiene es un torneo de apertura en 2008 con el Boyacá Chicó. Creo que fue el torneo que le quitaron al América, si no estoy mal. Es lo único que hizo, no tuvo más presentaciones destacadas a nivel internacional, pero era un arquero de esos que siempre daban de qué hablar, ya sea por unas atajadas de lujo o por alguna embarrada. Arqueros infravalorados que ganaron algo, Bruno Velázquez, hasta ahora el único que ha ganado solo un título en Colombia. Continuamos el recorrido. Carlitos Bejarano, el último de los porteros infravalorados que se ganaron de alguna manera el corazón de la afición, a pesar pues de mandarse embarradas, de hacer excelentes partidos, dos buenos, unos cuatro malos. Así eran estos arqueros. Ay, me falta uno por ahí. Este arquero de 1,84 se destacó en el América de Cali porque ganó el torneo de la Primera B por allá en el 2016. Creo que con él ascendieron a Primera. Este jugador conquistó la Copa Colombia con la Equidad, se fue a la Liga de Panamá, allá quedó campeón con el Árabe Unido en 2010 y ahí llega al América de Cali. Y recientemente en el 2021 jugó con el Unión Magdalena, quedando campeón del torneo de la B. Carlos Bejarano, que era recordado porque se nacionalizó de Guinea Ecuatorial y jugó unos partidos con ellos. Arquero infravalorado que
supo ganarse la afición del América y tuvo algunos partidos buenos, destacados en la liga cuando ascendieron, pero uy, fueron más las actuaciones malitas. Pero bueno, ahí está el hombre. Y ahora continuamos con David González. Momento de hablar de David González, que hoy en día es técnico. Su pinta cuando empezó su carrera era toda rock and rollera, una buena estatura, 1,94 m. Lo recuerdo muchísimo porque conformó ese equipo del Independiente Medellín que salieron campeones del torneo de la Liga de Colombia en aquel momento. Esto creo que fue por allá en el 2004. Participó en la Copa Libertadores e hicieron un buen torneo. Ahí en ese equipo estaba Amado Molina, estaba el Búfalo Montoya, entre otros jugadores, Tresor Moreno, si no estoy mal. Era un buen equipo que llegó hasta octavos o hasta semifinales, no me acuerdo bien, creo que los eliminó Boca Junior, pero ese David González pintaba para mucho. Tanto así que se lo lleva, bueno, pasa para el Deportivo Cali y del Deportivo Cali se va a Turquía. Y de ahí regresa al Huracán para en 2010 que lo compre el Manchester City. Y todos dijimos, wow, va a tener una carrera interesantísima. Pero no, no fue así. Lo cedieron al Leeds, al Aberdeen, al Brighton and Hove Albion, al Barnsley. Esto en 2012. En 2013 regresa a Colombia y empieza a deambular en el Deportivo Pasto, Águilas Doradas, y vuelve al Independiente Medellín de sus amores. Y este jugador con ese club ganó 4 títulos. Una Liga A, 3 Ligas A y una Copa Colombia con el Independiente Medellín. Un arquero infravaloradísimo que pudo haber hecho muchísimo más. Igual todos estos arqueros, o sea, talento tenían, pero no sé por qué tienen ese gen de ser, eh, no sé, como que matan el tigre y se asustan con el cuero, algo así, como que en momentos decisivos les da nervios, les da miedo y no sacan pues todo lo mejor de sí. David González también tuvo un paso por la selección nacional y fue en el año 2005 en un amistoso con Corea, donde la selección nacional de Colombia ganó 2-1. Pero ese fue su debut y no volvió a ser tenido en cuenta para los juegos de eliminatoria hasta el 2016. Pasaron 11 años porque tuvo un buen momento con el Independiente Medellín. Lo convocaron para los partidos ante Venezuela y Brasil de las eliminatorias de ese momento. Y volvió en el 2017. Ese fue su paso, su Estos son fugaz algunos paso de por los la arqueros. Si selección tú estás de acuerdo con nacional de esto, Colombia. eh, Hablemos también de Breiner opina. Castillo. Si no estás de acuerdo, Breiner opina. Si hay Castillo otros arqueros que tenía tú un hayas físico visto impresionante, y que diga, wow, vale la casi pena semejante a mencionarlos, Oscar Córdoba o Miguel opina Calero. también. Este arquero en el Cali despuntó muy bien, de hecho